Hola, esta es la planta de la que os voy a hablar hoy, que es la Artemisia annua o Artemisia dulce. Una planta que no debéis confundir con la Artemisia absinthium, que es típica de Europa y que se utiliza como tónico digestivo. Esta es la Artemisia que se utiliza contra la malaria, en casos de cáncer, etcétera. Hola, hoy nos acercamos a una de las muchas especies de Artemisa que existen. Su nombre botánico o científico es Artemisia annua, conocida comúnmente como Artemisa dulce, y hay que tener mucho cuidado de no confundirla con otras de las muchas especies de Artemisa que existen. Esta planta fue utilizada durante miles de años en medicina china contra todo tipo de fiebres altas, contra la ictericia, contra los parásitos, y desde hace varias décadas ha sido redescubierta por su eficacia contra la malaria. Pero además es que en investigaciones recientes está apuntando un interés y un potencial muy grande en la lucha contra el cáncer. ¿Por qué? Porque parece ser que tiene una gran actividad contra todo tipo de cánceres o la mayoría de ellos. Dado que en el vídeo no tengo tiempo suficiente para entrar en profundidades, si a alguien le interesa ampliar información, publicaré un artículo en el blog en el que habrán enlaces de referencia, bibliografía, etcétera. Así que quien quiera puede remitirse a él. Dejaré el link al artículo en la descripción del vídeo. Bueno, actualmente esta planta también, aparte de para lo que os acabo de mencionar, se está utilizando contra la giardia como antimicrobiano para subir las defensas, contra los parásitos, contra las picaduras, contra las diarreas, etc. La Artemisia annua funciona contra el parásito de la malaria porque ataca las concreciones de hierro que éste tiene y se convierte en un tóxico muy potente para este parásito y acaba matándolo. Así que científicos de la Universidad de Washington se preguntaron si podría tener una acción similar contra el cáncer, ya que las células de cáncer, uno de sus principales alimentos es precisamente el hierro, ya que lo necesitan cuando replican el ADN al multiplicarse. Así que empezaron a investigar y los resultados que han estado obteniendo en estos últimos años han sido sorprendentes y han sido increíbles en prácticamente todos los cánceres en los que han investigado. Por ejemplo, destruía las células de cáncer de mama en 16 horas totalmente y las células de leucemia en unas 8 horas. Así que llegaron a la conclusión de que podría ser unas 10 veces más eficaz contra el cáncer que los medicamentos de quimioterapia que se están utilizando hasta ahora. Me parece que están desarrollando, si no lo han desarrollado ya, están en proceso de desarrollar un medicamento que si los principios activos de la Artemisa dulce tienen un potencial para destruir unas 100 células cancerígenas por cada célula sana, este medicamento creo que conseguiría destruir unas 12.000 células por cada célula sana. De todas formas, aquí tengo que decir varias cosas, y es que muchos pensamos o muchos estamos en una corriente de pensamiento que preferimos utilizar la planta entera, al natural, respetando sus procesos, respetando la sabiduría que ha acumulado durante miles de años, porque todo tiene un porqué. Y dado que la historia de las últimas décadas, desde que está la industria farmacéutica manipulando y extrayendo y sintetizando principios activos de plantas, nos está repitiendo siempre el mismo patrón o muy parecido, y es que cuando sintetizamos los principios activos de las plantas es cuando empiezan a ocasionarse resistencias, efectos secundarios, y plantas que durante miles de años se han utilizado bien sin ningún problema, si se sabían utilizar no daban ningún problema, ningún tipo de resistencia ni nada, pues en cuanto se sintetizan, al cabo del tiempo acaban surgiendo los problemas. Así que muchos pensamos que siempre es mejor, aunque la planta actúe de forma más lenta y en un proceso más progresivo, utilizar la planta completa. Pero bueno, esto es cuestión de cada uno, de libre elección de pensamiento. Aparte, esta planta tiene otra ventaja importantísima, y es que aparte de ser rápida y eficaz contra las células de cáncer, por todo lo que han demostrado estas investigaciones de laboratorio, tiene algo muy importante, y es que respeta completamente o en su mayoría las células sanas. Prácticamente no toca las células sanas y solamente es selectiva, solamente va a destruir las células cancerígenas. Con respecto al uso de la Artemisa dulce contra la malaria,
Hay muchas investigaciones, algunas ellas hechas en China, en otros países, que han demostrado su eficacia total, incluso eficacia del 100% contra este parásito y contra la enfermedad, pero aparte también hay ya mucha experiencia de organizaciones sin ánimo de lucro como es ANAMED, que está haciendo una labor extraordinaria por la difusión del uso y del cultivo de la planta y que está significando en muchos lugares la diferencia, para muchas personas, la diferencia entre la vida o la muerte, el conocer esta planta. Tened en cuenta que en muchos de estos países, para que una persona enferma pueda acceder a un médico, a veces tienen que andar durante varios días, cientos de kilómetros o muchos kilómetros, o varios días en barco hasta el médico más cercano. Por lo que si tienen la planta, en muchos casos pueden recuperar por lo menos las fuerzas suficientes para poder ir al médico, o en otros muchos casos, como está demostrando la experiencia, ya no necesitan nada más porque la planta les ayuda a superar este problema tan grave. Hay algunas polémicas, dado que precisamente la industria farmacéutica lo que ha hecho es sintetizar el principio activo de la planta y lo está utilizando como medicamento también con gran eficacia, pero parece ser que han empezado a surgir ciertas resistencias, algunos problemas, resistencias del parásito al principio activo de la planta. Y curiosamente y sorprendentemente se está culpando, o parece ser que se culpa, al uso de la planta en infusión. Y es muy curioso porque la planta ha sido utilizada durante miles de años sin ocasionar ningún problema, ningún tipo de resistencia. De hecho, no se conocen, o es muy difícil que una planta que ha sido utilizada durante miles de años ocasione ningún tipo de resistencia si se utiliza tal cual la planta completa en infusión o en macerados, etcétera. Es precisamente cuando sintetizan sus principios y cuando extraen solamente una de las propiedades de la planta, desmereciendo o desechando el resto de cosas que parece que están ahí, que no tienen ningún sentido, pero que la naturaleza ha puesto por algo. Cuando la industria farmacéutica hace esto, es cuando empiezan los problemas de resistencias, efectos secundarios a veces indeseables, etcétera, que con el paso del tiempo siempre van apareciendo. Pero claro, detrás de todo esto hay muchos intereses creados, pero afortunadamente también hay gente muy honrada y muy honesta, como ANAMED y como otras organizaciones, que están luchando para llevar las infusiones y el cultivo de esta planta a la gente que realmente lo necesita. De hecho, hay incluso científicos que afirman que la artemisina, que es el principio activo de la Artemisia annua, como realmente funciona en todo su potencial es cuando es en infusión, porque la planta tiene una serie de flavonoides que actúan en sinergia, como suele ocurrir siempre con todas las plantas. Todos los compuestos actúan en sinergia, potenciando el principio activo, y a la vez esas sinergias suelen crear otra serie de cosas que muchas veces los científicos desconocen, como es que pueden proteger incluso contra efectos secundarios, contra resistencias. Todo eso se desconoce y simplemente se extraen los principios activos desmereciendo el resto. Bueno, ¿cómo se tomaría la planta en el caso de estar enfermo de malaria? Todo esto que os comento lo he extraído de la información de los consejos de ANAMED, pero os remito a su información porque ellos mismos dicen que la van actualizando al día. Simplemente os lo explico a modo informativo, pero para saber más sobre cómo tomarla, cómo utilizarla, sobre todo en caso de mujeres que estén dando el pecho a sus hijos o mujeres embarazadas, en el caso de bebés o de niños, todo esto tenéis la información súper completa en la página de ANAMED y os remito por favor allí. Pero bueno, así por encima os comento cómo se utilizaría la Artemisia annua en infusión para un adulto normal sin mayor problema. Sería o bien la planta seca, 5 gramos de la planta seca o 25 gramos de la planta fresca. Con esta cantidad lo que haremos será verter 1 litro de agua hirviendo sobre lo que hayamos elegido, la planta seca o la planta fresca, y dejarlo en infusión macerando durante un mínimo de 15 minutos. Una vez macerado los 15 minutos, se cuela y se reparte en unas 4 tomas a lo largo del día. Se reparte en 4 vasos y se toma a lo largo del día. Esto se debería de tomar entre un mínimo de 7 días, entre 7 días y 12 días. En el caso de personas que están inconscientes, también se utiliza la planta, pero en este caso lo hacen en forma de enemas, y enemas
concentrados con una infusión de la planta, pero bastante más concentrada. En este caso se haría el mismo proceso de infusión, pero en lugar de 5 gramos de planta se utilizarían 10 gramos de planta seca, y si se utiliza la planta fresca, en lugar de 25 gramos se utilizarían 50 gramos. Se hace la infusión tal cual, y una vez tenemos la infusión, que ya ha reposado y una vez está fría, entonces se repartiría a lo largo del día en 4 enemas o 4 o 5 enemas para la persona inconsciente. Bueno, esto ya os comento que solamente a modo de información, porque desde luego es muy importante que os remitáis a las páginas oficiales que informan sobre el tema, pero es un poco para orientaros sobre cuáles serían los usos más normales. Bueno, ya desde aquí solo me queda animaros a que cultivéis la planta, compartáis semillas. Si conocéis personas que viven o que viajan habitualmente a estos lugares desfavorecidos que tienen este grave problema de malaria, pues quizás podáis hablarles de la planta, de Anamed y la labor que está haciendo, compartir semillas con ellos. No sé, eso ya os lo dejo a vuestra libre elección, yo solo os doy ideas. Bueno, y si queréis cultivar Artemisia annua, ¿dónde podéis conseguir semillas o plantas? Bueno, la verdad es que, claro, todo dependerá del lugar en el que viváis. En general, yo os remitiría a lugares de intercambio de semillas ecológicas, dado que creo que podría existir la posibilidad de que encontrarais artemisas transgénicas. Entonces es mejor remitiros a sitios de intercambio de semillas ecológicas. En España tenemos la gran suerte de tener la asociación La Dulce Revolución, que nos facilita planteles y nos facilita semillas. Si estáis en algún país de estos desfavorecidos con tantos problemas de malaria, quizás os recomendaría que os pusierais en contacto con la ONG Anamed para preguntarles cómo lo están haciendo, cómo distribuyen las semillas, dónde tenéis que acudir, etcétera. Y bueno, cultivarla es muy fácil, aunque es una planta que es de climas templados o subtropicales en general, se adapta muy bien a muchos tipos de climas. Se puede cultivar incluso en macetas. Yo la cultivo en maceta y en una maceta grande puede alcanzar más de 1 metro de altura. Si la cultiváis en un huerto o en un terreno, puede llegar hasta los 2 metros de altura. Y con una planta tenéis semillas para el resto de vuestra vida casi, porque aunque es una planta anual, cada año os dará muchísimas semillas. Así que bueno, tenéis la producción de Artemisia annua asegurada. Espero que esta información haya sido de utilidad a alguien. Remitiros al artículo del blog si queréis ampliar información y ver enlaces a las investigaciones, etcétera, a la web de Anamed, de la Dulce Revolución, etcétera. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Chao.